Hebreos 7. Hebreos 7, vamos a continuar con el sacerdocio perfecto, el sacerdocio santo, el sacerdocio perpetuo de Cristo. Y hoy vamos a ver el sacerdocio de Jesucristo similar a Melquisedec. Vamos a dar una introducción a este tema. Bueno, pero antes me gustaría leer este capítulo. Son 28 versículos. Me gustaría que lo siguieran con su vista. Es necesario leerlo para poder darle la interpretación. Bueno, dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista y vamos a leer. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es vencido por el mayor. He aquí, ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el recibió el pueblo la ley? ¿Y qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es decir, de la otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los que ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con un juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el sumo sacerdote nos convenía, inocente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vamos a hacer aquí un énfasis en el personaje de Melquisedec. Melquisedec, he escuchado muchas doctrinas alrededor de esto, de diferentes denominaciones, de diferentes religiones. Una vez escuché a unos mormones decir que Jesús y Satanás eran hermanos. Escuché decir a los testigos de Jehová que el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el arcángel, todos esos arcángeles y Jesús y Melquisedec eran hermanos, hijos de Dios. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que solamente hay un Dios. ¿Solo hay un qué? Un Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Ahora, ¿por qué hablo esto? En San Juan 3:16 nos dice esto, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hijo qué? Unigénito, único en su tipo, por decirlo. Aquí yo busqué una interpretación bíblica de lo que es unigénito, y aquí dice así: es una traducción del griego monógenes, que alude a aquel que es único en su tipo. Es el único, es aquel que es único en su tipo. La aclaración es importante en cuanto a la definición de la santísima. Bueno, esto ya es una definición ya. Entonces, unigénito es que es único en su tipo, no hay otro. Dios no tiene otro hijo. Dice, este es mi hijo al cual oíd. Este es mi hijo, lo he engendrado hoy. Es el plan de Dios encarnarse en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús. Pero tenemos que entender por qué habla acerca del sacerdocio, de un sacerdocio ya existente, de un sacerdocio que ya existía, pero Dios encarga a los hombres, en este caso, conforme a la ley, que hubiese un sacerdote de la tribu de ¿quién? De Leví, y que fuera de la casa de Aarón. Y aquí habla y dice que este era un sacerdocio imperfecto, porque eran hombres mortales, eran hombres falibles, eran hombres que tenían que ofrecer su propio sacrificio o su propio expiación por su pecado. Pero dice que este es perfecto porque es permanente. Y luego nos dice, ¿por qué nos convenía? ¿Por qué nos convenía? ¿O por qué nos conviene este sacerdocio? ¿Recuerdan por qué? En el 28, en el 26, porque el sumo sacerdote porque tal sumo sacerdote nos convenía. Número 1, ¿qué dice? Santo. Los hombres tenían que ir y ofrecer delante de Dios un cordero
Tenían que ofrecer un animalito. En primer lugar, tenía que ser inocente. Y segundo lugar, tenía que ser limpio, perfecto. No tenía que tener un pie más grande o no tenía que tener un defecto físico. Tenía que ser un animalito perfecto. ¿Para qué? Para que la sangre de ese animalito pudiese llevar la culpa del sacerdote. Entonces, aquí dice que nos convenía. ¿Por qué? Porque es santo. Primeramente es santo, inocente, sin mancha y apartado ¿de qué? De los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, vamos a ir desglosando esto. ¿Por qué tengo que enfatizar en que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios? Porque muchos piensan que Melquisedec y Jesús eran hermanos, pues, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, en primer lugar, cuando Abraham, dice aquí al comenzar el capítulo 7, cuando Abraham venía de pelear con los reyes, venía de derrotarlos cuando fue a salvar a su sobrino Lot, él venía de la batalla, y dice que cuando él venía, salió a encontrarlo Melquisedec, ¿rey de qué? Salem. Rey de Salem. ¿Qué significa Melquisedec? Vamos a ver por los títulos. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Rey de justicia. Rey también significa rey de paz. ¿Por qué no busca ahí en la Biblia Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12? Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál? 12:1. 12, 15 y 16. No temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene, montado en la que una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. ¿Quién es? Jesucristo es rey. Y es el que traía la justicia. Rey de justicia. Jesucristo fue recibido como rey emblemáticamente y de una manera que los hombres o los discípulos o el pueblo de Israel pudo entender. Hay algo aquí que me gustaría enfatizar, puesto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchos de ellos no lo recibieron, pero muchos otros fueron entendidos, comprendieron, entendieron quién era Jesús por revelación divina. ¿Ustedes recuerdan a Ana, la profetisa? ¿Quién era Ana, la profetisa? Una mujer que quedó viuda desde muy joven, pero ella decidió ir al templo y servir a Dios de tiempo completo. Y tenía un deseo en su corazón, y era conocer al Mesías. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que vendría el Mesías? Jesús les dijo a los judíos que lo rechazaron. ¿Cuántas veces quise cobijarlos como la gallina sus polluelos y no quisisteis? ¿Y por qué no quisisteis? Porque no entendiste el tiempo de tu visitación. No comprendieron ese tiempo, pero había señales. Dios les estaba dando señales como hoy en día nos las está dando para entender que Jesucristo viene por su iglesia. Una iglesia comprada y lavada en la sangre del Cordero. Hay mucha gente que está ajena a todo esto. Hay mucha gente que no lo cree, pero Jesús dijo así:
Cuando aquel ángel se les revela a las personas que están viendo la ascensión de Cristo al cielo, les dice, así como están viendo que Él va al cielo, así volverán las nubes. Él volverá. Y había otro hombre llamado Simeón. Él había juramentado en Dios. Dice aquí el escritor Lucas, el griego, que él le pidió a Dios ver ese día, ver al Mesías nacer. Y Dios se lo permitió. Había gente que sabía y que entendía que Jesucristo, que el Mesías, que el Rey de paz, el Rey de justicia, iba a nacer. Dios iba a hacerse siervo, hombre, y iba a vivir entre los hombres. Muchos no lo comprendían. Pero es importante entender esto, porque es un título que solamente Jesús tiene, Rey de justicia. Y Melquisedec significa primeramente Rey de justicia y también Rey de paz. ¿Qué decía Jesús en cuanto a esto? Mi paz os dejo. ¿Y qué? Mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí en los subtemas que podemos ver nos encontramos del capítulo 7, 1 al 3, 4, nos habla acerca de la grandeza de Melquisedec. Aún fue o es más grande que Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era el patriarca. Dice que en sus lomos venía la descendencia de él. Y en sus lomos venía Leví, en sus lomos venía Judá, y Abraham salió y le dio los diezmos de todo, pagó los diezmos de sus hijos que venían, que estaban en sus lomos todavía. Se anticipó a exaltar la grandeza de Melquisedec. No era otro rey, no era otro sacerdote. Jesús, cuando está con los judíos, les dice que Abraham vio su día. Abraham lo vio y dice, y se gozó. Abraham lo vio. En el tiempo, Abraham existió 2000 años antes que Cristo. Alrededor de 2000 años. Y los judíos se quedaron perplejos. ¿Cómo no tienes ni 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Y dice que intentaron apedrearlo. Pero Jesús dice, él vio mi día y se alegró. Salió y se postró delante del rey y le ofreció lo que venía en él. Le ofreció a Melquisedec todos los diezmos. Aquí tenemos que entender por qué el escritor de Hebreos tiene que expresar estos fundamentos. Porque usted tiene que recordar que el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos era para el pueblo hebreo o para el pueblo judío, para aquellos judíos que habían creído en Cristo, pero que estaban volviendo a sus viejas tradiciones. Y el escritor le quiere enseñar la supremacía, la superioridad de Cristo en todos los sentidos. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, nos dice que en Cristo estamos completos. Cristo lo es todo. Era una tipología o era una imagen de lo que vendría a ser Cristo. Pero quiero que entendamos esto, Él ya era. Y esto lo tenían que entender los judíos.
quizás para nosotros no nos cause mucho problema creer en Cristo, porque nosotros no teníamos las costumbres hebreas, pero ellos sí, a ellos les cuesta, aún en día les cuesta creer en Cristo, creer en Jesús, porque habla acerca de un sacerdocio nuevo para ellos, y dice que al haber un sacerdocio nuevo, también debe haber un cambio de ley. Debe haber un cambio de ley. Y cuando ellos leen esto, para muchos judíos dice que esto es como una aberración. Porque ellos no pueden concebir en su corazón, después de haber vivido mucho tiempo profesando conocer a Dios, profesando estar en la verdad. Jesús les habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y les dice, y conocerán la verdad. ¿Cómo? ¿Hay otra verdad? Nosotros hemos recibido la ley de Dios por medio de Moisés, su siervo, y Moisés superior. Pero Jesús les dice, conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús les dice, pero hay una verdad que no conoces. Tienes que conocer esa verdad, porque esa verdad te hará libre. Y había una lucha en su corazón. Y dice ahí que ellos quisieron apedrearlo. Y Jesús les echa en cara y les dice, ustedes no me pueden entender ni me pueden conocer, porque mi palabra no tiene cabida en su corazón. Por eso quieren matarme. Era tremendo esto. Y sigue siendo algo fuerte. Pero ya entendimos, cuando el Señor nos habla del reposo, nos está hablando de salvación. Es necesario que en la persona de Jesucristo haya salvación. Solamente en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esta es la verdad que nos hace libres. Y esta es la verdad de la que está hablando Jesús a los judíos, y se está revelando a sí mismo como la única verdad. Pero luchaban en su corazón por aceptar que había una verdad. Recibimos la ley en el Sinaí. Nuestros padres creyeron en la ley y vivieron conforme a la ley. Pero Pedro dice, nadie ha podido cumplir la ley. Dice, si nosotros, siendo judíos, no hemos podido cumplir la ley, ¿cómo la van a cumplir los gentiles? Ellos estaban entendiendo que la única manera era por medio de un nuevo sacerdocio según un orden eterno. Dice que los hombres que recibieron el sacerdocio eran hombres mortales, y tenía que haber una secuencia de hombres que pudiesen estar delante de Dios. Hombres falibles como tú y yo. Pero este orden, según este nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno. Que por sí mismo, dice, por sí mismo, se dio a sí mismo, para que la salvación también sea eterna. Cuando la Biblia habla acerca de que ya no hay otra, cuando alguien pecare deliberadamente, ya no hay otra forma de traer salvación. Es decir, cuando alguien invalida o cuando alguien rechaza el único medio por el cual podamos llegar al Padre, no hay otra forma en la que Dios nos dé salvación. No hay otra. Solo hay una forma, y es a través de su Hijo. Y todo aquel que quiera acercarse al Padre lo tiene que hacer a través de su Hijo.
No es a través de una ley, no es a través de las obras que yo pudiera hacer, no es a través de llevarle tortas a los enfermos. Es bueno llevarle tortas a las personas que están afuera de un hospital. Eso es bueno, pero eso no me hace mejor. Tenemos que entender que el sacerdocio que Dios nos ofrece a usted y a mí es un sacerdocio perfecto. Porque es santo, inocente. Y el sacerdote era aquel que se ponía entre Dios y el hombre. Era aquel que tenía que ir delante de Dios para expiar el pecado del pueblo. Tenía que ofrecer un sacrificio a Dios para que Dios se reconciliara con nosotros. Esa era la labor del sacerdote. Pero aquí lo que está enfatizando es que el sacerdocio levítico no era perfecto. Si un judío ortodoxo me oye esto, yo para él estoy blasfemando. Es una blasfemia. ¿Por qué? Porque para ellos la Torá, Moisés, es su estandarte. Pero si ellos me escuchan decir que es necesario un sacerdocio perfecto, y que ese sacerdocio perfecto lo tenemos en Jesucristo, porque es sacerdote de Dios. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo llega el sacerdocio de Cristo en tiempo? ¿Caduca? No, es un sacerdocio para siempre. Sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Entonces, para nosotros es una enseñanza tremenda entender que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No nos cuesta a nosotros, pero a los judíos sí. Hay mucho judío que no entiende esto aún. Hay muchos que han llegado al conocimiento de Cristo, y dice allí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, que muchos todavía tienen una venda en sus ojos cuando se les predica a Moisés. Pero esa venda será quitada cuando lleguen al conocimiento de Jesucristo. Y muchos judíos han creído en Jesucristo, han creído en la persona de Jesús. El problema de la iglesia de Galacia era que estaban haciendo una fusión. Estaban fusionando el cristianismo con el judaísmo. Como ahora muchos cristianos han decidido judaizar, han decidido adoptar las costumbres y las tradiciones hebreas. Y nos hemos olvidado de que tenemos que ser objetivos. Cuando la Biblia nos dice que en ninguno otro hay salvación, entonces tenemos que entender que es en la persona de Jesucristo. No a través de costumbres, no a través de obras, sino a través de la fe. ¿Y de la fe en quién? Alguien léame rápido Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿Qué dice? Este versículo es un versículo contundente. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Antes entre Dios y el hombre había una gran brecha. Había una separación. ¿Cómo se llamaba esa separación? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. El pecado. Había una separación. Dios, cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, y lo crea al hombre para que el hombre
le honre, para que el hombre lo conozca, para que el hombre lo adore, para que el hombre lo tenga como lo más sublime, como lo más grande de todo. Para eso Dios crea al hombre. Pero hay una separación entre Dios y el hombre, y eso es el pecado. Dios estaba enojado con el mundo. Pero dice que allí, lo que acaban de leer, que justificados, pues, por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Hay una reconciliación. Viene a haber una reconciliación entre Dios y el hombre. Así que nosotros nos rige la fe. Porque el creerle a Él, creer en Él, nos justifica. No es por lo mejor que yo pueda hacer. No es mi mejor obra la que me justifica. Es la fe en Jesucristo. Y de esta manera yo vengo a ser justificado. ¿En quién? Ahí lo dice. ¿En quién? Vuélvanlo a leer, por favor. Escuchen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay solo un medio. ¿Por medio de quién? Miren, esto es vasto, ¿eh? Vamos a ver en los capítulos subsiguientes por qué Jesucristo es el medio. Ahorita lo único que yo quiero es que entendamos por qué Jesucristo y Melquisedec son la misma persona. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Por qué lo dice? Porque dice que es sin padre, hablando terrenalmente, sin padre y sin genealogía. No venía de genealogía. No era humano. Son los misterios que la Biblia nos enseña, pero que algún día dice los conoceremos a la perfección. Ahorita solamente tenemos referencias, y la referencia que podemos entender es que si es sin genealogía, si es sin padre, si es eterno, solamente este título lo tiene Jesús, y Él es eterno, Él es Jesús. Hay mucha controversia en estos temas. A mí me queda claro que en primer lugar el sacerdote es alguien que está entre Dios y el hombre. Y aquí dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no necesita santificarse a sí mismo, Él es santo. No necesita justificarse a sí mismo, Él es inocente, es eterno. Su reinado no acaba. Todo lo que sea de la tierra tendrá su fin. Pero todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios es eterno. Así que es importante entender estos temas que son vastos. Yo les dije anteriormente que yo solamente les estaba dando algo, digámoslo, básico. Pero esto es algo profundo, que estoy seguro que si nos metemos podemos llegar a más. Pero es necesario que entendamos quién es Melquisedec y por qué ese es un sumo sacerdote, un sacerdocio eterno y santo. Y aquí lo que nos enseña es el sacerdocio de Jesucristo similar al de Melquisedec. Vuelvo a enfatizar esta enseñanza o este tema es específicamente para los hebreos, para los judíos. Y hoy en día, aún en día, yo estaba el otro día escuchando a una mujer que es judía y estaba hablando acerca de estos temas.
y ella entiende y ella comprende. La mayoría de los judíos que se han convertido al cristianismo, yo he escuchado a varios, no a uno, la mayoría de ellos no han sido evangelizados. O sea, no es por el testimonio de alguien que les habló de Cristo, es por revelación de Él mismo a sus corazones. He escuchado varios judíos decir, Él se reveló a mí a través de un sueño, a través de estar conociendo la simbología y de estar conociendo todas las serie de cosas que nosotros veíamos dentro de lo que era el tabernáculo de reunión. Y muchos han dicho, y esto se nos ha revelado a nosotros como la persona de Cristo, y ellos han creído en Cristo así. No sé si alguno haya creído de alguien que le habló de Cristo, pero la mayoría de ellos han creído porque Dios se reveló a ellos. En sueño le dijo, yo soy el Cristo, yo soy el único Salvador. Dios se los ha revelado así. Y ellos han creído en Cristo. Muchos judíos han creído en Cristo. Y nosotros quizás es un poco diferente, porque la mayoría de aquí en algún momento profesaban otras religiones cristianas. Bueno, no cristianas, sino una religión católica. Y para nosotros es más fácil comprenderlo, pero debemos de entender. Este tema pues es muy bonito. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vamos a ver que el sacerdocio la siguiente semana, el sacerdocio de Jesús era superior, el ministerio sacerdotal de Jesús superior al de Aarón. Lo vamos a estar viendo. Aquí vamos a enfatizar mucho esto acerca del sacrificio. Y hay que seguir, hermanos, echarle ganas. Solo en Cristo se puede. Amén. Cierren sus ojos. Amado Dios,